Antes de ir al texto bíblico que vamos a leer en Apocalipsis, por cierto, capítulo 22, verso 18 al 19, si tiene la bondad de ir buscando en su Biblia, o si tiene su Biblia en el celular, pues en el celular. A mí me preocupa un poco este tipo de tema que estoy trayendo, no porque no esté convencido que es la verdad que necesitamos, sino porque es un tema extenso. Es un tema que es realmente un reto para los que son un poco impacientes, porque hay diferentes estilos de aprendizaje dentro de la congregación. Hay unos que son más prácticos y otros más dados a las largas explicaciones. Pero yo estoy convencido que nosotros como cristianos tenemos que conocer la verdad. Y tenemos que estar armados de la verdad. Y venimos hace un rato ya compartiendo como iglesia bajo el tema de ese ataque, ese complot contra la palabra de Dios que se comenzó a gestar desde el principio. ¿Recuerdan cuando estudiamos el pasaje de Génesis 3 del 1 al 5, donde pues titulamos ese estudio el primer ataque o complot contra la palabra de Dios? ¿Recuerdan eso? Y cómo en ese momento, en esa conversación que Satanás tiene con la primera pareja y específicamente con la mujer, él les convence, los engaña y por primera vez ahí se siembra en el corazón del hombre la equivocada idea de que el hombre puede levantarse contra la palabra de Dios para emitir juicio sobre la palabra de Dios. Entonces, desde ahí hasta acá ha venido, a lo largo de la historia del hombre, perpetuándose esa idea, y el diablo ha venido levantando falsos maestros, falsos profetas, etcétera, etcétera. Pero hemos llegado ya a nuestra época, donde es algo increíblemente, a niveles de un descaro ya prácticamente abierto. No les importa, tuercen, tergiversan, mutilan, adulteran la palabra de Dios de acuerdo a su propia conveniencia. Y por eso nos hemos metido en este tipo de estudio. Vuelvo a repetir, pues a mí me preocupa que a algunos de ustedes les sea fastidioso o cansado, tedioso, pero es necesario. La palabra dice en la primera epístola de Pedro, dice que usted y yo como cristianos, si de veras amamos al Señor Jesucristo, si hemos nacido de nuevo en Cristo, usted y yo somos responsables de andar armados de la verdad y prestos, con mansedumbre, pero siempre listos para presentar defensa de esta fe que usted y yo profesamos. Y uno de los grandes ventajas que han tomado los falsos maestros de esta época, de este siglo, y las falsas doctrinas que hay un montón por ahí, en lo que ellos capitalizan, en lo que ellos, quiero decir, toman ventaja del cristiano promedio, es esa asombrosa y vergonzosa ignorancia que hay en la iglesia de la palabra de Dios. Hay una ignorancia vergonzosa en el cristiano promedio. Hay cristianos que llevan 20 años en el camino del Señor y le tienen miedo comenzar con un testigo de Jehová porque no saben cómo hablar con ellos. Se sienten incapaces de poder, hablar con esta persona e inclusive mostrarle en qué o cuál en esencia es el error de ellos. No hay que darle muchas vueltas al asunto. El peor de sus errores doctrinales es que niegan la deidad del Señor Jesucristo. Y si Jesús no es Dios, en vano estamos nosotros reunidos aquí hoy. Estamos aquí porque creemos que Jesús es el Hijo eterno de Dios y que vino a salvarnos de nuestros pecados. Jesús no vino a elogiarnos, ni a recompensarnos, ni mucho menos a felicitarnos por nuestros logros. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y cuando se predica una teología tergiversada, adulterada, donde el hombre se pone por encima del consejo de la palabra de Dios,
ya eso no es correcto, es diabólico, es mentiroso. Y pierde el alma de aquel que sigue ese tipo de enseñanza. Bueno, vamos pues, Apocalipsis 22, y vamos a leer solamente el verso 18 y 19, bajo el tema ya más claro, adulteración a la palabra de Dios, o adulteración de la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día y te damos gracias por tu Espíritu Santo, a quien derramaste en nuestros corazones, para que nosotros seamos capaces de conocer la verdad, para que seamos capaces de entender y conocer y discernir de acuerdo al consejo completo de tu palabra, cómo debemos caminar y vivir para ti, y vivir tu palabra, honrando tu nombre y glorificándote. Por Jesús te rogamos que ahora abras nuestros oídos espirituales y prepares nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la envías, y que nosotros como tu pueblo, Señor, nosotros reconozcamos nuestra responsabilidad delante de ti, de vivir en la verdad, honrándote y glorificándote. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, como ya he estado diciendo, en los estudios anteriores, brevemente mencioné lo que se conoce como los teólogos liberales del siglo XIX. Los teólogos liberales que surgieron allá por el 1812, entre 1812 a finales del 1890 y pico y principios del 1900, esta gente, estos teólogos, comenzaron lo que se conoce como la teología liberal, y son responsables en gran manera de las peores blasfemias, herejías y adulteraciones de la palabra de Dios. Ellos son los promotores de los peores ataques contra la palabra de Dios. Y aún el espíritu de esos teólogos liberales del siglo XIX sigue vigente y tomando mucha fuerza en nuestra época que estamos viviendo. En este momento, esa teología liberal está penetrando concilios, está penetrando seminarios bíblicos, está penetrando y adquiriendo casas publicadoras de libros, etcétera, etcétera, y presenta su material como cristiano. Es decir, es algo disfrazado de cristianismo, pero que no lo es, porque niega la autoridad soberana y divina de la palabra de Dios. Eso es lo primero que hace la teología liberal, es restarle a la palabra de Dios la autoridad soberana y divina que tienen. Y ellos pues se entregaron a eso con completa libertad en el siglo XIX. De cierto que el siglo XIX se conoce como uno de los siglos más apóstatas en la historia contemporánea del hombre. Y antes de ir allá, yo quiero pues darle algunos ejemplos para que usted vea todas las cosas que sucedieron en ese siglo XIX. En el 1830, Joseph Smith fundó los Santos de los Últimos Días, o los Mormones. En el 1844, Helena Harmon de White fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el 1848, Carlos Marx publicó el manifiesto comunista, su filosofía comunista, que ha servido, esa filosofía es el fundamento ideológico para los peores enemigos de la fe cristiana, no de las otras creencias paganas, porque no les importa, pero la fe cristiana. El cristianismo siempre está bajo ataque, y usted lo sabe. Esto es un paréntesis. Usted puede hablar de Mahoma, de Buda, usted puede hablar del vudú y de la santería y de todo lo que quiera en cualquier círculo que no ofenda a nadie.
En el momento que usted menciona al Señor Jesucristo, la gente se ofende y se eriza, porque no quieren al Señor Jesús. En 1859, Carlos Darwin lanzó su teoría de la evolución, negando no solamente a Dios, sino también a Dios como el creador de todas las cosas. En el 1879, Mary Baker Eddy fundó la Iglesia de la Ciencia Cristiana, que de cierto que ni es científica ni mucho menos es cristiana. En el 1884, Charles Taze Russell fundó los Testigos de Jehová, y eso es precisamente lo menos que son ellos, Testigos de Jehová. De manera que usted puede ver que el siglo XIX fue un siglo en que se manifestó una apostasía horrorosa. Y debo aclarar pues que la teología liberal no está vinculada a ningún partido político. No tiene nada que ver con partido político alguno. Es simplemente un título. El título quizás liberal se lo autobautizaron estos teólogos por lo atractivo quizás de la palabra, del término ese liberal, o lo atrevido de liberal. Porque la palabra liberal realmente aparece, o el movimiento del liberalismo aparece como una alternativa a las monarquías opresoras, a la tiranía, al despotismo. Entonces los liberales se presentaron como los defensores de los derechos humanos, aquellos que habrían de libertar al hombre de la opresión. Y también los teólogos liberales pensaron que ellos tenían la responsabilidad de libertar al ser humano de las ataduras de la fe que le hacía depender de Dios. ¿Está entendiendo? Esa idea equivocada de que no podemos vivir atados, porque Karl Marx es uno de los que decía que la religión era el opio de las masas, que tenía al hombre embelesado y diríamos detenía el progreso humano. Por eso la teología liberal va o marcha tomada de la mano del humanismo. El humanismo exalta al hombre y dice que el hombre esencialmente es bueno. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario, que nosotros somos intrínsecamente malos. Dios dice en Génesis 6, capítulo 5, que de continuo está el hacer lo malo en el corazón del hombre. Y allá en Romanos capítulo 3 dice que no hay ni un solo hombre bueno. Nosotros no somos buenos. Por eso repito, el Señor Jesucristo no vino a felicitarnos por nuestros logros. Él no vino a coronarnos ni a qué sé yo, a darnos una recompensa por las cosas buenas que hemos hecho. El Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestra maldad, vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces estos teólogos liberales se presentaron como la alternativa para libertar al hombre específicamente de su dependencia de Dios. Yo quiero decirle esto a usted, hermano. Si usted, esto es lo que yo vivo en mi vida, y usted no lo tiene que vivir, pero esta es la manera que yo pienso. Yo no quiero ni la menor independencia del Señor. Yo necesito del Señor hasta para cortarme las uñas de las manos. Usted debe tener esa dependencia del Espíritu Santo para todo. Ni siquiera un pestañazo separado de la presencia de Dios. Porque separado de Él, usted no puede hacer absolutamente nada. Usted puede hacer mucho, pero usted no puede hacer nada que glorifique al Padre, ni mucho menos que el Padre lo apruebe. Separado de Jesús, Dios no aprueba absolutamente nada de lo que nosotros hacemos. Entonces, realmente esa palabra liberal entró en usanza por el 1812 en las Cortes Judiciales de Cádiz, España. Pero de ahí se regó por el mundo entero como el fuego y fue adoptada y adoptada por todas las lenguas del mundo. De manera que estos liberales, los teólogos del siglo XIX, se declararon ellos libres de toda dependencia de Dios y se atribuyeron la libertad de emitir juicio contra la palabra de Dios y comenzaron a enseñar y a proponer teorías contra la palabra de Dios. Y de cierto que el solo hecho de que el hombre diga que él puede juzgar la palabra de Dios abre puertas anchísimas de par en par
para el error, la blasfemia, la herejía y sobre todas las cosas para mutilar y adulterar la palabra de Dios. Entonces, ellos presentaron lo que se conoce hoy día como la alta crítica. La alta crítica no es otra cosa que una idea pretenciosa. Note usted nomás el nombre de esto, alta crítica. Alta se está poniendo de plano por encima de la palabra de Dios. Ellos se atribuyeron tal conocimiento y discernimiento, si se puede decir espiritual, que se podían poner sobre la palabra de Dios y someter la palabra de Dios a juicio. Por eso yo digo que esto es un montón de información que no los quiero a ustedes cansar. Pero voy a hacer un paréntesis y le voy a explicar por qué la iglesia tiene que conocer esto. Hace mucho tiempo compartí con ustedes, y creo que al principio de traer este tema, y aún cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, dije en varias ocasiones, y esto es un paréntesis importando si nos da el tiempo o no, yo tendré que parar hasta donde llegue el reloj, el tiempo que tengo, y punto. Pero escúcheme bien, por favor. Hay una idea entre la mayoría de los pastores, no todos, porque hay muchos pastores responsables que quieren enseñar a la iglesia la misión del pastor, sea un buen maestro, no, porque yo no me considero un maestro, ni predicador, ni nada. Yo simplemente soy un instrumento inútil que se para aquí y depende de Dios que en su misericordia el chorrito de agua que yo derrame aquí, Él lo transforme en alguna manera para bien suyo, en vino para su vida. Pero la mayoría de los pastores, no todos, pero la mayoría de los pastores creen que a la iglesia no hay que predicarle mensajes, no hay que enseñarle tanta doctrina, ni hay que darle tanta información. Ellos dicen que a la iglesia se le debe traer un mensaje sencillo de 25 o 30 minutos para que no se indigesten espiritualmente. Lo cual es una trampa del diablo, porque vuelvo y repito, que uno de los problemas que aprovechan los falsos maestros de estos tiempos es la ignorancia que hay en la iglesia, porque no se le quiere dar a la iglesia la enseñanza que merece y que Dios demanda de nosotros. Nosotros somos responsables de enseñar e instruir a la iglesia. Yo sé que el estudio, el mensaje positivo o el estudio dilatado, largo, tendido, tiende a aburrir a la gente que ahora está pues muy influenciada por la época del microondas, que lo quiere todo en 30 segundos. Antes, para hacerse un café con leche, usted pasaba media hora hirviendo leche, moliendo café y colando el café en una media. No era una media, pero el colador parecía una media. Nuestras abuelas hacían un café con leche que ya no se consigue en ninguna cafetería del mundo. Pero ahora el café con leche es en 1 minuto y medio, porque yo me lo he hecho. 1 minuto y medio. Y el café es instantáneo. Pues no, con las cosas de Dios no es así. Las cosas de Dios demandan tiempo, paciencia, esfuerzo, porque eso es lo mejor. Entonces no podemos darle a la iglesia un mensajillo licuado con agua, leche adulterada, de 25 o 30 minutos. Le metemos 1 hora y 15 minutos de cantos, de brincos y gritos, y 25 o 30 minutos de palabra no completa. Y lo agarra cualquiera allá afuera y le da 3 vueltas y le pone 2 plumas de pavo en la rabadilla y lo vende como un guanajo en la esquina. La iglesia debe conocer la verdad y de dónde vienen las cosas. ¿De dónde vienen las cosas? Y este es el caso aquí. Entonces esta gente, porque ahora cualquiera se le para a usted y le dice, no, pero sí está demostrado que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y mira, te lo vamos a demostrar, aquí está escrito, los manuscritos, los últimos hallazgos que hemos encontrado, lo cual es una gran mentira del diablo. Es una gran mentira del diablo. Y lo vamos a ver en el curso de este estudio que estamos compartiendo. El primero de los teólogos liberales que se levantó contra la palabra de Dios fue un alemán que se llamó Julius Wellhausen. Y todavía hasta el día de hoy está la teoría de Wellhausen, que se llama también, que viene de la alta crítica. Wellhausen se lanzó contra el Antiguo Testamento, principalmente contra los primeros 5 libros de la Biblia.
Él era un erudito, es decir, un experto en las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son, entre otras, la lengua aramea y hebrea. El caso es que ser un experto en arameo y en hebreo no le hacía a él un experto en la palabra de Dios. Y el problema principal es que Wellhausen no inició un estudio espiritual de la Biblia. Él inició un estudio crítico de la Biblia. Usted y yo jamás tenemos autoridad para criticar la Biblia. La Biblia es absoluta, infalible, perfecta, pura, libre de error. Es la palabra inspirada por Dios. Pero él comenzó un estudio crítico de la Biblia para terminar diciendo que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y es de suponer, por supuesto, que en cuanto él publicó su doctrina, o su teoría, mejor dicho, eso fue recibido con los brazos abiertos. Porque al hombre le fascina la idea de destronar a Dios. Al hombre le gusta todo eso. Entonces, pero Dios, que es sumamente maravilloso, Dios es todopoderoso, soberano, eterno, nadie puede levantarse contra Dios. Resultó que todos los colaboradores, estuvieron añales los colaboradores de Wellhausen y Wellhausen proponiendo diferentes autores para los primeros 5 libros de la Biblia y nunca se pusieron de acuerdo, nunca pudieron ponerse de acuerdo. Y por si fuera poco, Dios en su inmensa sabiduría como que detuvo el descubrimiento de los pergaminos, de los rollos que se encontraron en el Mar Muerto en el 1947. Se estuvieron excavando esas cuevas del 1947 al 1952 y es una riqueza de material bíblico que se encontró en esos descubrimientos del Mar Muerto que desmintieron a Wellhausen. Porque esto fue después de Wellhausen. En 1947, recuerde que Wellhausen lanza su teoría en el 1812. Allí se descubrieron manuscritos del Antiguo Testamento que datan del siglo III antes de Cristo. Estamos hablando de 1300 y pico años hacia atrás. Y ahí se ha encontrado material hasta el siglo II o III después de Cristo. Es decir, ahí hay una tremenda riqueza de material bíblico que se encontró ahí. Pero no importa, ellos no hicieron caso de esto. Ellos continuaron. En aquella época todavía no se habían hallado esto y los que siguieron a Wellhausen siguieron promoviendo su teoría y la gente obviamente haciendo tremendo, pues dándole crédito a todo lo que ellos decían. No se conformaron con los primeros 5 libros de la Biblia, sino que se lanzaron contra Isaías, contra Daniel, contra Zacarías y dijeron que ninguno de estos hombres escribieron los libros que llevan su nombre. ¿Se imagina usted? Entonces, gracias a Dios, todas esas mentiras han sido refutadas, obviamente, y han sido demostradas por suficientes descubrimientos arqueológicos e históricos. Todo esto tenemos que saberlo nosotros. Qué bonito, sí, claro, un mensaje que desglosemos ahora 1, 2, 3, 4 textos y haya más alimento espiritual. Pero yo creo que esto es alimento espiritual que usted necesita para estar armado de la verdad. ¿Y de dónde es que venimos? Porque hay mucha gente que dice, no, la Biblia la escribió un montón de pillos que la hicieron con el propósito de manejar a la gente. Pero sabemos que no es así, que la Biblia fue toda la escritura, dice la palabra, fue inspirada por Dios y útil. Eso está en 2 Timoteo 3, del verso 16 al 17, que toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecta. No se asuste con la palabra perfecta, porque lo que quiere decir en el original es maduro o madura y enteramente preparada para toda buena obra. ¿Sabe qué? Y en un paréntesis, cuando se comenzaron a destapar estas cuevas de Qumran, que se llaman, ahí en la zona del Mar Negro de Israel, se encontraron manuscritos del primer siglo que dicen exactamente lo que dice
Esa escritura de 2 de Timoteo 3, 16 al 17, lo dice con las mismas letras, demostrando la autenticidad de la palabra de Dios y cómo Dios ha preservado su palabra para nosotros hasta el día de hoy. Llegaremos luego a las Biblias adulteradas que están circulando hoy día. ¿Y por qué yo he hecho énfasis que usted cuide su versión Reina Valera? O el que lee en inglés, cuide la versión King James. Porque las otras, excepto la luterana, que está en alemán, y otras versiones que no son comunes entre nosotros, pero la Reina Valera y la King James son Biblias, y esto es otro paréntesis, estamos en un estudio, pues hay que a veces sacrificar las reglas de la homilética, tenemos que ir para atrás y para adelante, pero tanto la Reina Valera como la King James son Biblias basadas en el texto mayoritario o el texto receptos. Recepto quiere decir el texto recibido que fue copiado de los manuscritos originales en Antioquía, Siria. Mientras que el texto vaticano y otros textos que están corruptos fueron copiados en Alejandría, Egipto, por cristianos que se habían corrompido con el gnosticismo y el arianismo. Para que entienda, el gnosticismo pues dice que para ser salvo hay que ser dotado de un conocimiento secreto superior. Y ahí estamos entrando en brujería casi. Y el arianismo son los precursores de los testigos de Jehová. El Arianus era un obispo que nació en Libia por el tercer siglo por allá. Y él enseñaba que Jesús no era divino. De ahí viene que los testigos de Jehová dicen que Jesús no es el Hijo eterno de Dios. Entonces, como estos estaban ya contaminados con esa idea del gnosticismo y el arianismo, los manuscritos que escribieron o las copias que salieron de Alejandría, Egipto, son copias corruptas de las cuales veremos más adelante que dos teólogos famosos del movimiento de la teología liberal del 1800 y pico usaron esos manuscritos para hacer el texto griego del Nuevo Testamento que luego otro teólogo llamado Ebenhard Nestle y Allen le hicieron otras adaptaciones a ese texto griego del Nuevo Testamento, y ese texto griego del Nuevo Testamento es el que están usando las sociedades bíblicas hoy día para, por ejemplo, la nueva versión internacional. Llegaremos a la nueva versión internacional y la vamos a ver y la vamos a comparar con la Reina Valera, y usted va a ver que casi todos los textos que elimina la nueva versión internacional tienen que ver con la deidad de Cristo, tienen que ver con temas claves del Espíritu Santo y tienen que ver con el comportamiento del cristiano. Si usted tiene una nueva versión internacional, compárela con la Reina Valera, pero yo le aconsejo que no la use para estudiar ni para leer la Biblia, porque usted estará usando una Biblia adulterada. La Biblia Dios habla hoy, la Biblia versión de las Américas, todas esas Biblias están adulteradas. Entonces, volvamos aquí, para que no se me vaya la musa para otro lado. Pero el caso es, hermanos, que esta gente, veremos cómo ellos, pues, ellos han enfrascado un proceso deliberado y bien calculado de cómo erradicar y inclusive querían destruir ese texto mayoritario. ¿Por qué lo quieren destruir? ¿Por qué trataron inclusive, vuelvo a hacer otro paréntesis, y ténganme un poco de paciencia, ¿por qué trataron inclusive, si usted se ríe, porque yo a veces me pasa como Cantinflas, que ando y desando lo andado, pero ese texto mayoritario lo han querido destruir porque les estorba a los que odian la verdad. Es tal el caso, y les voy a traer la información, uno de los papas hace tiempo atrás declaró el texto mayoritario como ilegal, pues, que no se podía volver a hablar del texto mayoritario. Sin embargo, declaró el texto oficial del Vaticano, lo que se conoce como el texto Vaticanus. Y es uno de los textos más corruptos que existe del Nuevo Testamento. Ahí llegaremos luego. Ahí. El caso es entonces que con ese movimiento liberal, de la teología liberal, surgieron hombres que se creyeron con mayor conocimiento de Jesús que la propia palabra de Dios y comenzaron a escribir biografías del Señor Jesucristo que
era algo increíble y existen todavía y han influenciado mucho en la mentalidad de muchas personas. Usted ha oído en conversaciones decir, Jesús fue el primer revolucionario de la historia del hombre. No lo ha escuchado usted. El descarado de Fidel Castro lo dijo, y el tal Chávez, que imitaba a Fidel en casi todo lo que podía, decía lo mismo. Entonces estos hombres comenzaron a hacer biografías del Señor Jesucristo, y para darle autenticidad o credibilidad a la biografía que ellos estaban escribiendo, agarraban la Biblia y eliminaban de la Biblia palabras, versículos e inclusive capítulos completos para poder justificar lo que estaban haciendo. Pero Dios siempre hace justicia a su palabra, y Dios no puedo decir que levantó otro de ese mismo grupo, porque fue un escritor liberal, pero un escritor liberal que de alguna manera pues hizo justicia, porque él acusó a sus colegas de estar haciendo biografías no del verdadero Jesucristo, sino que ellos se presentaban a ellos mismos, ellos presentaban su propia personalidad como si fuera Jesucristo mismo. Por ejemplo, si el escritor era, pues diríamos, un prosocialista, él presentaba a un Jesucristo socialista. Si era un loco tarado, arrebatado, él presentaba a Jesús como un loco. Y si era medio afeminado, presentaba a un Jesús también afeminado. Recuerden que salió una película allá por los años 70, que no me acuerdo el nombre, en la que insinuaron, no, descaradamente promovieron o presentaron como que Jesús tenía relaciones sexuales con todos sus discípulos, lo cual es una blasfemia horrorosa que hasta cuesta trabajo tener yo que decirlo, pero usted lo tiene que oír. Hasta ese extremo han llegado, y eso lo están de nuevo usando muy astutamente en este momento para justificar la agenda LGTB, porque precisamente la teología liberal se puede aplicar a... La teología liberal pretende una teología humanista en la cual el ser humano, ellos quieren llegar a una Biblia, y llegaremos allá y yo les voy a dar los detalles, en la que una Biblia que la pueda leer todo el mundo sin que nadie se ofenda. Una Biblia que sirva para cualquier agenda humana, mucho, pero no para someterse a Dios. Es decir, para cualquier cosa, para cualquier capricho humano, menos para someterse a Dios. Esa es la agenda del humanismo y de la teología liberal. Y entonces, si el autor era un apasionado liberal, presentaba a un Jesús revolucionario y defensor de los pobres, de los oprimidos, y que instaba la lucha armada y todas esas cosas, cuando usted en el Evangelio, en los Evangelios, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún lugar, usted va a encontrar ni la menor insinuación a la lucha armada. Cuando estaban arrestando al Señor Jesucristo en el huerto de allí, de los Olivos, en Getsemaní, recuerde que Pedro le cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. Malcus se llamaba. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Guarda esa tu espada. Es decir, porque mi reino no es de aquí. Y también la Biblia dice que el que vive por la espada morirá por la espada. Entonces aquí vemos, hermanos, dos peligros fundamentales, de los cuales emanan todos los demás peligros de la teología liberal. Y uno de el principal es la indolente irreverencia con la que el teólogo liberal trata la palabra de Dios. Una irreverencia diabólica. Y el segundo peligro de la teología liberal es que, como acabo de decir, la teología liberal se aplica para justificar cualquier aberración humana. Cualquier aberración humana. Entonces, los teólogos liberales continuaron en su ataque. No solamente se conformaron porque el diablo cuando usted deja al diablo entrar, él no se conforma con meter la pezuña en la puerta. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando él si usted le permite meter la pezuña en esa puerta, al final del día ya él tiene el cuerpo adentro. Hay una historia de un beduino en el desierto que llegó y hizo su tienda de campaña, y usted sabe que en el desierto de día es sumamente caliente y de noche frío.
y ya él estaba acomodado en su cama, en su tienda de campaña, y en eso ve que el camello mete las dos pezuñas. Y él le dice, no, pero ¿quién te dijo que tú puedes venir aquí? Y dice, no, por favor, solamente las dos pezuñitas de adelante. Hay mucho frío y luego no puedo llevarte sobre mis patitas. Y él le dijo, no, saca las pezuñas. Le dijo, por favor, dos pezuñitas nada más. Y le dijo, ok, dos pezuñas nada más. Al rato el camello había metido las 4 patas. Para afuera, le dijo, no, por favor, hay mucho frío, ten misericordia de mí. La larga historia corta es que para las 6 de la mañana el beduino estaba durmiendo afuera y el camello dentro de la tienda. Y cuando usted le permite a esto entrar, poco a poco ellos se toman todo. Recuerden que hablamos en una ocasión que aquellos que abogan por tolerancia, aquellos que abogan por la libre expresión, por los derechos humanos, una vez que ellos toman el poder, son los más radicales e intransigentes que existe sobre la faz de la tierra. Y ese es el caso con la teología liberal. Entonces ellos se lanzaron contra los evangelios, diciendo que los evangelios pues no nos sirven de nada no nos servían de mucho en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Se imagina usted semejante blasfemia? Dicen que los evangelios fueron escritos en el 2º siglo, es decir, después de Cristo, obviamente, después de la muerte de Juan, dicen ellos que fueron escritos ahí. Ahora bien, es importante que usted sepa, antes de irnos hoy, porque ya tengo que ir terminando, que los evangelios son los documentos antiguos, históricos, mejor documentados que existen en la historia de la humanidad. No hay otros como los evangelios. Son los documentos históricos registrados o escritos más cercanos a los hechos. Voy a explicar esto, ¿por qué es tan importante? Cuando se trata de documentos históricos, de manuscritos antiguos, los historiadores tienen 3 reglas para tratar con los documentos antiguos. Vamos a hablar de una sola, por razones de tiempo, que es la brecha de tiempo que existe entre cuando surgieron o cuando ocurrieron los hechos y el momento en que fueron registrados estos hechos. ¿Me están entendiendo? No es lo mismo escribir una historia, es decir, algo que ocurrió aquí, y escribirla 7, 15 o 20 años después, a una historia que ocurrió ahora y se escriba 1400 años después. ¿Cuál documento es más confiable que registre la verdad de los hechos originales? Pues el que se escribió más cerca de los hechos. Y en toda la historia del hombre, de la humanidad, los evangelios brillan y se elevan por encima de todo documento histórico antiguo, como los evangelios, como el documento histórico más fiel y verídico que existe en la historia del hombre. Y, por ejemplo, voy a citarles unos ejemplos, rapidito. Buda fue un líder religioso de gran influencia en la vida y en la historia de Asia. Sin embargo, su primera biografía fue escrita 400 años después de su muerte. Por supuesto que ninguno de los historiadores, porque hay ¿cómo se dice? Hay una actitud aberrada contra los evangelios. Buda se escribe 400 años después de su muerte y ninguno de los historiadores, ninguno de los de la alta inteligencia, de la alta crítica, duda en lo más mínimo en la veracidad de ese documento, escrito por un desconocido 400 años después. El otro ejemplo que tenemos es Mahoma. Mahoma también fue de gran influencia en el Medio Oriente y en el mundo, pero su primera biografía fue escrita unos 200 años después de su muerte. Los historiadores están de acuerdo que el Corán fue escrito por Mahoma, sin embargo el Corán no menciona a Mahoma en ninguna parte. Y los pasajes del Corán que aparentemente se relacionan con la vida de Mahoma son aceptados sin la menor duda de que sí, que son verídicos. No así cuando se trata de los evangelios.
contra los evangelios, hay una actitud aberrada, diabólica, que no importa la evidencia que usted muestre, van a decir que no podemos confiar en ellos. Entonces, de acuerdo a esas reglas, es decir, vamos a ver, cuando se trata de los evangelios, tenemos, porque podemos decir somos el pueblo de Dios, tenemos más de 24,000 manuscritos del evangelio del Señor Jesucristo. Del Nuevo Testamento, más de 24,000 manuscritos, de los cuales hay 5,300 que parcialmente o completos están en la lengua original griega. Eso es una riqueza, es una librería inmensa que ningún otro documento antiguo tiene. Solamente los evangelios. ¿Usted sabe lo que son 24,000 manuscritos? De los cuales 5,300 están completos o parciales, pero en la lengua original, porque claro, el tiempo los daña. Pero hay algunos que están completos. Ese manuscrito que yo mencioné, el Textus, que se llama Textus o el Codex Majoritario. El texto mayoritario contiene el 98% de los manuscritos originales de la Biblia, Reina Valera, o la versión King James. Usted está leyendo lo que escribieron los apóstoles, el 98% de ellos. Pura, ahí. Entonces, y es importantísimo notar que a diferencia de otros documentos, los evangelios fueron o son los documentos, o es el documento escrito más cercano a la fecha de los acontecimientos que ningún otro documento antiguo. Por ejemplo, pues, entonces esa brecha de tiempo que separa la fecha de lo ocurrido a la fecha que fue registrado en los hechos, en los evangelios, es sumamente pequeña. Voy a darle 2 ejemplos más para que usted vea. Y lo que quiero es que usted vea la actitud del mundo, la actitud de la alta inteligencia, la actitud de la teología liberal. Por ejemplo, hay 2 filósofos griegos muy famosos, Aristóteles y Platón. Aristóteles vivió o nació en el 388 al 322 antes de Cristo. Es decir, usted sabe que en la línea de tiempo histórico está el punto cero, de ahí para atrás era en conteo regresivo y de ahí para acá en conteo progresivo, 1, 2, 3, pero de ahí iban para atrás. Todavía no puedo usar ese brazo, pero bueno. Aristóteles se le considera como uno de los pensadores más influyentes en la historia del hombre. Sin embargo, todo lo que tenemos de su filosofía y de su lógica están en un puñadito de manuscritos que fueron escritos por un desconocido por el año 900 después de Cristo. Eso pone el registro de lo que supuestamente proclamó o enseñó Aristóteles al día que un individuo lo escribió, lo pone a 1400 años de distancia. 1400 años. Sin embargo, la alta crítica y la inteligencia de este mundo no duda ni en lo más mínimo que todo lo que dice, lo que ese hombre escribió, es exactamente lo que dijo Aristóteles 1400 años antes de él. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuál es qué es lo que yo estoy tratando de esa evidencia que quiero elaborar delante de ustedes? ¿Cómo es posible que a Aristóteles y Platón, vamos a hablar rápido de Platón? Bueno, Platón también, ese fue del 427 al 347 antes de Cristo. De Platón solamente hay 7 manuscritos que no están completos. Nosotros, el Evangelio tiene 24,000 manuscritos y 5,300 en la lengua original griega. De Platón solamente apenas hay 7 y no están completos. Y fueron escritos por un desconocido por 1200 años después de la vida de Platón. 1200 años, por un desconocido. Sin embargo, repito, la alta crítica, la inteligencia de este mundo, no duda por nada del mundo que lo que dice, que dijo Platón, eso es para ellos, diríamos como para nosotros, palabra de Dios. Pero para ellos es la verdad. Sin embargo, cuando se trata de los evangelios, no es la verdad. Ahora bien, veamos las fechas y el espacio de tiempo que los evangelios fueron escritos. Y yo les prometo que en 5 minutos nos vamos, pues, porque no nos queda más remedio. Pero
En el año 1972, un papirólogo, el papirólogo es el experto en papiros, el experto en documentos antiguos, que se llama José O'Callaghan, que era español o es español, publicó un artículo sobre un papiro que se encontró cuando iban en el Mar Muerto. Se iban codificando lo que se va encontrando. Los arqueólogos tienen que, eso lo van pues poniendo, eso lo tienen que tratar con un cuidado absoluto, porque la luz inclusive lo puede destruir. Y sabe que, rapidito les digo esto, ¿por qué los judíos enterraban los manuscritos en cuevas? Los enterraban en cuevas porque el judío era muy reverente a la palabra, el judío piadoso, obviamente. Era muy reverente a la palabra de Dios. Y ellos consideraban, o consideran, y nosotros debemos considerar, y la palabra de Dios lo dice, que la palabra de Dios es indestructible. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Ellos enterraban o metían estos documentos en cuevas porque, en primer lugar, consideran que la palabra de Dios es indestructible, no la puede quemar, nada, y no confiaban en ningún edificio hecho por manos del hombre. Y cuando había rumores de guerra o cuando había problemas, ellos guardaban estas cosas en cuevas. Y en esa cueva de Qumran, cuando están desenterrando, encuentran este papiro que identifican como 7Q5, así le van dando nombres, claves para codificarlos y los guardando. Y ese papiro, en la cueva número 7, a orillas del Mar Muerto, contiene un pasaje del Evangelio de Marcos, y es de las otras cosas que hacen es que, claro, determinan la fecha en que fue escrito ese papiro por el material del papiro y también por el tipo de letras. Eso tiene un nombre. Por el tipo de letra, los expertos ven cómo estaba escrita la letra y pueden ubicar con precisión la época y el año en que fue escrito. No es ahora, pues, la computadora que sabe. Y aún así, la computadora deja una huella única que los expertos saben quién escribió y de dónde salió ese documento. Es increíble. Porque es la mano de Dios, hermano. ¿Sabía usted que en tanta nieve que cae no hay dos copos de nieves iguales en el mundo entero? Eso demuestra la creación divina de Dios, el poder de Dios, que le vuela la tapa de los sesos a cualquiera y nadie puede altercar con él en esto. Pues entonces ese papiro contiene un pasaje, pero ese pasaje del Evangelio de Marcos fue fechado para no después del año 50 después de Cristo. Lo que quiere decir que si había un pasaje en una carta de un cristiano a otro, del Evangelio, porque eso fue lo que encontraron ahí, en una carta de un cristiano al otro, del Evangelio de Marcos, no después del año 50 después de Cristo, los historiadores han llegado a la conclusión que el Evangelio de Marcos ya había sido escrito para el año 40 después de Cristo. Y si usted hace la matemática y sabe que el Señor Jesucristo fue más o menos crucificado para el año 33 después del Señor Jesucristo, es decir, algunos dicen que Él nació en el año 6 antes de Cristo, otros que en el año 4. A eso ni lo va a condenar ni lo va a perder a usted. Lo que sí estamos claros que Él fue a la cruz y murió por usted y por mí. Derramó su sangre. Y yo pues acepto la fecha tradicional de que Él muere en el año 33 por usted y por mí sobre la cruz en el año 33. Si Él muere en el año 33, Marcos escribe en el año 40, ¿cuántos años fue? 7 añitos de cuando los hechos del Evangelio, del ministerio terrenal de Cristo, de 3 años, ocurrieron a cuando Marcos los registra en su Evangelio. Y no por un desconocido, sino por un testigo ocular de los hechos. Uno que vio con sus ojos, como dice Juan. Lo que vieron nuestros ojos,
lo que nuestras manos han palpado, eso escribimos. Esa es la verdad del Evangelio. No un imbécil 1400 años después decir que Platón o Aristóteles dijo esto y lo otro y el mundo lo cree, pero el Evangelio glorioso de Cristo no lo quieren creer. Bien claro dice la Escritura que los hombres que vino la luz a ellos y aborrecieron la luz porque sus obras son malas. Todo el que rechaza la veracidad del Evangelio de Cristo es porque sus obras son malas. Entonces, vemos cómo el Evangelio de Marcos es escrito por un hombre que ha caminado con Cristo y solamente 7 años después de los hechos. Eso es algo maravilloso. El Evangelio según Mateo fue escrito a finales de los 50. Lucas fue escrito entre el 55 y el 59 después de Cristo. Y el libro de los Hechos fue escrito por Lucas por el año 63 después de Cristo. Y ninguno de los evangelistas, ninguno de ellos menciona la toma de Jerusalén por las tropas romanas en el año 70, lo que demuestra que todo el Evangelio, el Nuevo Testamento, fue escrito antes del año 70, con la excepción del libro de Apocalipsis que lo escribió Juan por el año 95-96. Hermanos, esto pone en nuestras manos una realidad que no se puede negar. Que el mundo la niegue, ese es su problema. Pero hay una evidencia que nadie que tenga un poquito de sentido común la puede negar. Es la realidad y la veracidad de esa palabra de Dios. Vamos a estar en pie porque ya me pasé un poco. Pero la semana que viene, si el Señor Jesucristo no viene por nosotros, continuaremos donde lo hemos dejado hasta que terminemos. Hermanos, lo único que tengo que decirle a usted es una cosa bien clara. Por mucho tiempo vengo con el disco rayado y seguiré rayando ese disco, que la palabra de Dios demanda una responsabilidad tremenda de nosotros. Y que usted es responsable ante Dios como hijo y como hija de Dios. Hermano amado, escúcheme por favor. Hermano y hermana amada de Dios, lea la palabra de Dios. Llénese del conocimiento de la verdad. Ande con la frente en alto, no como una garza orgullosa y petulante, sino como un hijo y una hija de Dios que sabe en quién ha creído, como un hombre y una mujer listo para rendir cuentas de esta fe que usted y yo profesamos. Que no cualquier pelele venga y le calle la boca a usted y usted no sepa qué decir. Cuando blasfemen contra su Señor que dio la vida por usted, cuando digan que el Evangelio de Juan no lo escribió Juan, porque eso están enseñando que fue escrito por el 100 y pico después de Juan, cuando digan que los primeros 5 libros de la Biblia no los escribió Moisés, ¿qué va a decir usted? Usted y yo somos responsables. Usted y yo somos embajadores de Cristo aquí en este mundo, y ser embajador es ser representante. Y alguien que está orgulloso de quién representa. Alguien que está también, que es conocedor. Cuando Estados Unidos manda un embajador, bueno, no ahora porque esto son un montón de vainas, pero cuando mandaban un embajador a cualquier país del mundo, ese embajador era orgulloso de ser americano. Sí, ahora van y el que está en China es más chino que los Estados Unidos. Pero ese embajador era orgulloso de su nación y conocía la historia de su nación y la defendía como gato a boca arriba. Usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios y sobre todo al que dio su vida por nosotros, y no permitirle a ningún hijo del diablo que desacredite la palabra de Dios. Amados hermanos, tendremos que asumir esa responsabilidad, porque un día, aunque seamos salvos, Dios nos va a demandar cuentas de eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por la misericordia y la gracia que son en Cristo Jesús, que tú despiertes en nosotros, Padre Santo, el alto sentido del deber y la responsabilidad que tenemos de llenarnos de tu palabra, de conocerte y de servirte, de vivir esa palabra con excelencia y de glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a usted, amigo o hermano que nos está viendo, escuchando, también a usted le digo lo mismo si es cristiano, y si no lo es,
le invito en este momento a que usted dé su vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino a dar su vida por usted sobre el madero, y lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, reconocer que usted es pecador o pecadora. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, y en este momento te invito a que tú entres en mi corazón. Sálvame de mis pecados y que tu Espíritu Santo me enseñe a caminar para ti, a vivir para ti y a vivir en ti. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Sálvalos, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, que el Señor le bendiga y que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento, que usted se enamore de la palabra de Dios y de Cristo.